Un cordial saludo, estimados alumnos, la más grata bienvenida nuevamente a este seminario intensivo de auditoría tributaria. Nos encontramos en el video número 6. Voy a tratar de explicar de una manera bastante comprensible un poco los efectos y los impactos que tiene los cargos por jubilación patronal en la conciliación tributaria del impuesto a la renta e inclusive cuáles pudieran ser los impactos financieros bajo NIF. Correcto. Antes que nada, la jubilación tributaria no es otra cosa que un beneficio que adquieren todos los empleados que están en nómina en una determinada compañía, pero siempre y cuando hayan estado en una misma compañía por más de 25 años. ¿Sí? Yo quiero que eso lo tengas claro. Sin embargo, para poder gozar de esta jubilación patronal, no es menos cierto que también aquellos empleados que tengan un tiempo mayor o igual a 20 años de antigüedad dentro de la misma compañía pueden hacer goce de este beneficio de jubilación patronal por un monto proporcional, ¿correcto? Eso es como una antítesis que me gustaría que entiendas sobre el tema de la jubilación patronal. Ahora bien, un poquito cayendo más en materia sobre los impactos contables y tributarios, yo te pudiera decir que tu compañía, desde el simple hecho que tenga una determinada cantidad de empleados, si tienes 1, 2, hasta 50, 100 o 500 empleados, está en la obligación siempre y cuando haya adoptado en sus estados financieros la preparación bajo NIF, el de contratar un estudio actuarial, de tal manera, ¿sí?, que este estudio actuarial te permita a ti reconocer todos aquellos costes por provisión de jubilación patronal y desahucio que tengas que reconocer en tus libros contables, de tal manera que puedas como empresa salvaguardar posibles contingencias a futuro que pudieran ocurrir en el desprendimiento de recursos económicos por la salida de un personal en el tiempo, ¿correcto? Ahora bien, el efecto contable, una vez que tú tengas tu estudio actuarial, ¿sí?, por el lado de la provisión de jubilación patronal, es reconocer un gasto con un crédito a un pasivo por jubilación patronal, beneficio social, ¿correcto? Ahora, esta cuenta de gastos no es menos cierto que la norma financiera te indica que no es una cuenta de gastos operacionales, sino que es una cuenta ORI, ¿sí?, de otros resultados integrales, claro está. Ok, ahora bien, una vez que tú hayas registrado este gasto y este pasivo por jubilación patronal, vamos a hacer un pequeño ejemplo a modo de ilustración práctica. Vamos a suponer que tú eres un empresario, constituiste una compañía y tienes un empleado contratado bajo nómina. Obviamente, dentro del año 1 hasta el año 10, ¿correcto?, tú vas a hacer tu estudio actuarial año a año y vas a reconocer una provisión, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando tú realizas tu conciliación tributaria? Ese gasto que tú estás provisionando en tus libros por efecto del estudio actuarial para registrar tu pasivo valuado a lo que indica la NIC 19 de beneficios empleados, la norma fiscal te indica que es un gasto no deducible. ¿Por qué? Si tú revisas la ley tributaria interna, te indicará que únicamente son deducibles los gastos por provisión de jubilación patronal siempre y cuando provengan de aquellos empleados que posean más de 10 años de continuidad en la compañía. Entonces, siendo así, fiscalmente ese gasto es considerado como un gasto no deducible y tiene que aplicarse la tarifa correspondiente de impuesto a la renta que aplique para el periodo fiscal respectivo, ¿correcto? Ahora, no se olviden que si fiscalmente ustedes están reconociendo un gasto no deducible de impuesto a la renta y para efectos financieros ustedes están registrando una provisión, obviamente aquí se va a generar una diferencia de bases, tanto de la base NIF como de la base fiscal. Y por lo tanto esta diferencia, ¿sí?,
tiene que generar un impuesto diferido. El impuesto diferido que va a generar es un activo por impuesto diferido. Ahora, este activo por impuesto diferido, ¿cómo lo registras? Haces un débito activo por impuesto diferido y haces un crédito a gasto de impuesto a la renta diferido por el valor que corresponda. ¿Ok? Ahora, una vez que tú has hecho este registro para reconocer el activo por impuesto diferido, tú debes mantenerlo actualizado año a año a medida que tu relación contractual y laboral con ese empleado se mantenga. Ahora, hay ciertas consideraciones que yo necesito que entiendas de este ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ocurre si al 9º año este empleado renuncia y sale de tu compañía como dueño? Pues no, tú eres el dueño. Este es el ejemplo donde tú eres el dueño de esta empresa. Y tu empleado se retira al 9º año. ¿Qué va a suceder? Tú ya venías registrando un gasto no deducible en tu conciliación tributaria, ¿correcto? Porque la ley fiscal, no te olvides, que es de 10 años en adelante, que te permite la deducibilidad. ¿Ok? Ahora, como ya salió tu empleado y te puso la renuncia, obviamente tú, como lector de estados financieros, no vas a permitir que siga manteniéndose vivo un activo por impuesto diferido. Por lo tanto, tu gerente financiero o tu gerente de contabilidad va a tener que reversar ese activo por impuesto diferido. Y va a tener que hacer un débito a resultados, ¿sí? Y un crédito activo por impuesto diferido. La pregunta del millón es, ¿este gasto, este débito que estás mandando a resultados por efecto de la anulación de la provisión inicial que hiciste, constituyendo el activo por impuesto diferido, es deducible o no es deducible? La respuesta que yo te puedo dar es que tú no debes considerar la no deducibilidad de este gasto. Es decir, tienes que ponerlo como una partida excluyente de tu conciliación tributaria. ¿Por qué? Porque ya años atrás, 9 años atrás, tú venías pagando un no deducible por la provisión de jubilación patronal que tú venías haciendo por este empleado. Por lo tanto, si tú ya reversas tu activo por impuesto diferido, este gasto que se constituye por el reverso del activo por impuesto diferido que hiciste, viene a ser un gasto perfectamente deducible, porque no puedes pagar doble impuesto, ¿sí? Entonces, ojo, recapitulo nuevamente. Si tú tienes un gasto todos los años por concepto de provisión de jubilación patronal de un empleado que te duró menos de 10 años, ese gasto es no deducible. Sin embargo, la provisión o el reconocimiento del activo por impuesto diferido que has hecho, te toca reversarlo porque el empleado salió, ese gasto que estás debitando a resultados integrales, no te olvides que eso tiene que estar en tu conciliación tributaria como una partida excluyente, de tal manera que no generes otra vez un pago en exceso de impuesto a la renta por una no deducibilidad innecesaria, porque ya lo hiciste durante 9 años atrás por la constitución de la provisión de jubilación patronal, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa ahora en el hipotético caso que tu empleado realmente se mantenga contigo en el largo del tiempo? ¿Sí? Digamos que tu empleado te duró en tu compañía 25 años, ¿sí? Y se acoge a la jubilación patronal. Entonces, obviamente, primero, para efectos prácticos y que tú entiendas un poco la legislación laboral, para que tú puedas acogerte a la jubilación patronal, obviamente, tienen que haberte liquidado, ¿correcto? Esa es la jubilación patronal de la compañía. Tienen que haberte liquidado y tienes que haber trabajado en la misma compañía por más de 25 años. Y luego, para acogerte a la jubilación patronal del IES, tienes que ir con ese registro de salida o el aviso de salida en el IES para que el IES proceda con tu trámite de jubilación patronal bajo IES, en el cual pues se consideran tus años de antigüedad, un factor proporcional dependiendo de la edad en la que te estés jubilando, ¿sí? Si es para hombres más de 60 años, si es para hombres más de 65 años, perdón, y si es para mujeres mayor o igual a 60 años, ¿correcto? Es lo recomendable. Sin embargo, si hay otro tipo de edad, obviamente habrá otro factor que tendrá que revisarlo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y con eso se sacará un factor proporcional de tus salarios promedios de los últimos 5 años
y se determinará el coeficiente rata que tendrán que cancelarte el IES por concepto de jubilación patronal de manera mensual. Ok, pero eso simplemente para que tengas un poquito de conocimiento. Volviendo al tema del impacto fiscal, si es que este empleado se acogió a la jubilación patronal porque duró contigo 25 años de trabajos ininterrumpidos, obviamente tú a partir del 10º año la variación por provisión de jubilación patronal que vienes haciendo por tema del informe del estudio actuarial que te está dando tus auditores actuariales, obviamente ese gasto ya empieza a ser deducible de impuesto a la renta. Por lo tanto, cuando se ejecuta el despido como tal, obviamente ese activo por impuesto diferido que tú vienes registrando desde el inicio de la relación laboral, obviamente hasta el periodo 10, tú puedes reversarlo, ¿sí? Porque de hecho ya esta persona salió de tu compañía, pero ese gasto que tú estás reconociendo en resultados producto del reverso del activo por impuesto diferido, ese gasto es perfectamente deducible también, ¿correcto? Pero porque obviamente se llegó al momento propio de la culminación de la relación laboral. Solo en ese caso también podemos nosotros denominar que ese gasto por impuesto que se está generando producto del reverso de la constitución del activo por impuesto diferido, ese gasto es perfectamente deducible en la conciliación tributaria del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces eso a modo práctico para que tú puedas entender un poco los efectos del registro de la provisión de jubilación patronal en tus registros bajo NIF y el efecto tributario en la no deducibilidad del gasto de impuesto a la renta. Ejemplos prácticos subido a la plataforma de la universidad e inclusive modelos de estudios actuariales para que tú puedas un poco más profundizar en el tema. Este es el video número 6 que trata sobre el tema de estudios actuariales y impactos de la jubilación patronal en la conciliación tributaria de impuesto a la renta y en los registros bajo NIF de tus estados financieros. Sin más, que pases un excelente día y seguimos en el próximo video con más material de auditoría tributaria. Un saludo, estudiantes.